¿qué tal? Muy buenos días. Este es un devocional de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para ustedes, de este espacio para que usted pueda ser edificado en su vida y para usted tener ese encuentro con Dios cada día. Ayer iniciamos una serie que se llama Prometo orar por los demás. En, en esta serie vamos a estar hablando sobre la importancia de la oración. Ayer iniciamos con lo que es la oración, la introducción, los objetivos que tiene la oración y cómo podemos, ¿verdad?, tener una vida devocional en oración con el Señor para entablar una relación más cercana con Él cada día. Hoy vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es fría o es caliente? Y vamos también a hablar de las 10 trabas que obstruyen tus oraciones. Bueno, primeramente tendremos que leer Efesios 6 del 10 al 18 para entender pues esta situación de tu vida en oración. Si es fría o es caliente, eso es una evaluación que tú tienes que hacer una evaluación honesta. Si estás llevando una vida de oración constante, perseverante, si está caliente tu relación con Dios, digo, si hay fuego en esta relación, si cada día estás orando, si cada día te estás acercando, o si a veces te acercas, a veces oras nada más cuando tienes alguna necesidad o cuando vas a agradecer por los alimentos. En fin, eso es una cuestión personal que tú tienes que alinearte a la voluntad de Dios. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 18. Dice la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, entonces aquí en el versículo 18, pues aquí es donde está dándonos la clave, ¿verdad?, del tema, ¿verdad? ¿Cuándo debemos orar? ¿Verdad? ¿Cuándo debemos orar es lo clave? Pues orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en todo tiempo, perseverantemente, estar constantemente orando, ¿verdad? En todo tiempo. Usted puede caminar. Yo hoy tuve un devocional donde decía caminar con Dios, ¿verdad? Él no caminó con Dios. ¿Cómo caminó con Dios? Iba caminando físicamente con Él, agarrado de la mano al lado. No, iba caminando en una vida que agradaba a Dios, en una vida de la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos, obedeciendo, ¿verdad? De alguna manera honrando y alabando a Dios. Entonces, con su vida y su testimonio. Eso es lo que en principio de cuentas nos pide Dios, caminar con Él. Si usted necesita, por ejemplo, usted va camino a una junta en su carro, pues órele a Dios para que en esa junta le vaya bien, para que esa junta, en esa junta se pueda, ¿verdad?, lograr el propósito que Dios tiene para usted en esa junta, que ponga las palabras sabias para que usted pueda en esa junta, pues, decir cosas que puedan ser de importancia, que puedan ser edificantes, que puedan ayudar a su empresa, que puedan ayudar a su familia, a su vida, en fin. Si usted sale de una junta y fue muy conflictiva, fue muy difícil, pues ore a Dios, ¿verdad? Camine con Dios, órele a Dios y pídale esa paz que necesita en ese momento, pídale ese gozo y Dios se lo va a ir dando. Si usted está caminando constantemente en esa vida con Dios, ¿verdad? Entonces,
En todo tiempo usted puede estar orando, en todo tiempo debe estar usted pensando en Dios y le vienen pensamientos extraños o pensamientos de tentaciones, de maldad. Ore a Dios para que quite ese pensamiento, para que quite eh, esa tentación, ¿verdad? Y que le aparte, que usted reconozca que eso no viene de Dios. Pídale a Dios que mande pensamientos de Él, que mande algún versículo de la Biblia, que le mande algún pensamiento positivo y que le mande un pensamiento que pueda ayudarle a evitar eso que usted pensó, ¿verdad? Porque pues esos son dardos que lanza el enemigo. Estamos en una batalla totalmente espiritual, estamos en una batalla en la que estamos luchando y necesitamos ponernos la armadura de Dios y necesitamos estar fuertes y firmes en nuestra fe para que verdaderamente podamos nosotros ganar la victoria y ser más que vencedores. La palabra asechanzas se traduce como artimañas. Esta palabra en griego es metodeia y significa artes, astutas, engaño, mañas y truco. Solo se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento, ambas veces en las cartas de Pablo a los Efesios. Ahora vamos a Efesios 4:14, que es la primera vez que se menciona esta palabra como de esta palabra, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir esto? Que manejan estrategias, ¿verdad? Dice 3 palabras: estrategia, estratagema, engañar y artimañas. Las 3 palabras pues se refiere a lo mismo, pero se refiere a las artimañas que hacen los hombres o que hace este mundo para que usted desvíe la atención, se desvíe de Dios, se desvíe de la atención a Dios, lo aparte, no sé, de esa relación que debe tener con Dios. Entonces se empiezan a utilizar diferentes artimañas los hombres y doctrinas diferentes para llevarlos por medio de doctrinas de hombres, por medio de tradiciones, por medio de enseñanzas que no son adecuadas y que no son, y que solamente lo único que hacen es enfocar nuestra atención en otra cosa que no es Dios. Esa es la primera vez donde se menciona, y la segunda es en Efesios, ¿verdad? La primera es refiriéndose en 4:14, refiriéndose a las estrategias de los hombres, pero en Efesios 6:11 describe las mentiras intrigantes de nuestro enemigo, el diablo. En 6:11, que fue lo que leímos: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí sí son las tentaciones, son las ideas, son las cosas, son los placeres, son los deseos que pone el enemigo enfrente de nosotros, o que pone en nuestros corazones para hacernos caer y ser de tropiezo para la vida de otros y para nuestra propia vida, ¿no? Entonces, por eso es que debemos estar orando en todo tiempo, que debemos estar, ¿para qué? Para evitar todos esos ataques, y que esos ataques no nos hagan nada, esos ataques del enemigo, podamos, con los escudos de la fe, ¿verdad? Quitar eso con nuestro yelmo de la salvación, saber que esas mentiras, saber detectar esas mentiras que nos está enviando el enemigo como dardos, y por medio de la oración pedirle a Dios la sabiduría para salir, ¿verdad?, victoriosos de esa batalla. ¿Qué defensa recomienda Pablo? La armadura de Dios. Por lo general, uno no iguala la oración con el atuendo de la batalla, pero no es casualidad que Pablo mande a los creyentes a orar cuando están involucrados en una guerra espiritual. Por eso dice cuándo debemos orar: en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo, y además de que dice que en todo tiempo, dice en el 18 que en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por quién debemos orar? Por los santos, o sea, por todos los que estamos en la guerra espiritual, en esta batalla, por todos los que creemos en Jesucristo, porque somos los que estamos teniendo la batalla diaria. Debemos orar unos por los otros. Tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos pruebas,
Entonces, en todo momento debemos estar orando los unos por los otros para que podamos nosotros ir logrando victorias. Dice que la oración del justo es eficaz. Entonces, si oramos toda la iglesia por todos los que estamos en el ministerio de llevar la palabra de Dios, de predicar la palabra, de llevar testimonio, pues entonces debemos verdaderamente tener esa humildad para reconocer que necesitamos estar orando por otros y por nosotros también, pero también por los otros. ¿Cómo debemos orar? Dice, con toda perseverancia y súplica, con toda perseverancia, de forma constante y perseverante en todo tiempo, y constante, perseverante, constante, perseverante, todo tiempo, ¿verdad? Y con súplica, o sea, una súplica, un clamor, ¿verdad? Una petición que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, que estar orando por la iglesia, estar orando por nuestros líderes, por nuestros pastores, estar orando por nuestro ministerio, estar orando por el ministerio de otros, estar orando por nuestros misioneros, ¿verdad? O sea, juntos. Esa es la manera en que nosotros peleamos la batalla, en oración unidos. Cuando oramos revela cuánto dependemos de Dios. Orar es la antítesis de la autosuficiencia que modelaron los creyentes de la Odisea. Llegar a Dios en oración mediante Jesús en cualquier momento y por cualquier cosa es un privilegio que no tiene precio. Todos nosotros necesitamos a Dios en todo el tiempo. Momento tras momento necesitamos su gracia para ayudarnos a no perder ninguna oportunidad. No solo enfocarnos en nosotros mismos y no caer en pecado. Una vida de oración más rica y más activa se produce cuando con humildad admitimos nuestra necesidad de Él. Y entonces dependemos diariamente de la sabiduría y de la gracia de Dios para hacer su voluntad en cada situación. Entonces, en todo momento, en todo tiempo, necesitamos de Dios. Por lo tanto, constantemente, día con día, usted puede tener sus devocionales de oración, devocional con su palabra, para que usted pueda encontrar la voluntad de Dios, pueda seguir caminando y que cada día usted se dé cuenta que Dios está con usted y que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a sustentar y que Dios va a proveer lo necesario para que usted pueda continuar en esta vida. La oración es uno de los mejores recursos cuando se trata del crecimiento espiritual. Es un arma que tenemos para la batalla. También es la mejor posición en la cual estar cuando se hacen evaluaciones. O sea, cuando usted evalúa su vida, la oración nos pide, en oración pedimos que Dios nos haga conocer exactamente nuestro corazón, que nos permita saber qué hay ahí para que tengamos una evaluación objetiva, que el Espíritu nos ayude a saber en qué estamos fallando para poder corregir y ponernos en una oración a Dios. A medida que tú concluyas hoy, escoge una postura de sumisión. Sobre tus rodillas o acostado boca abajo, confiesa tu gran necesidad de Dios. Pídele que te identifique las cosas que tú intentas colocar ante Él. Expresa tu deseo de quitar esas cosas y depender solo de Él. Por eso dice el Señor que debemos buscarlo en todo momento. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, buscar hacer sus mandamientos, buscar cumplir su palabra, buscar agradarlo a Él, buscar hacer su voluntad, buscarlo en todo momento con amor para depender en todo momento de Él y dejar depender de las cosas del mundo, dejar esa autosuficiencia, dejar que sentirnos que todo lo podemos y que todo lo sabemos y que todo lo podemos nosotros solos y que no necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios, todos necesitamos depender de Dios porque Él es el único que nos puede sacar adelante y que nos puede levantar cada día. Y ahora, bueno, ya que usted está teniendo, ¿verdad? Un momento de oración, ya está teniendo su vida devocional de oración, su vida ya está caliente en oración, tu vida de oración es caliente, ya no es fría. Entonces, lo que debemos saber es qué trabas necesitamos evitar o debemos conocer las 10 trabas para saber si nuestra oración será respondida o no. ¿Sí? La primera es
La primera traba que se presenta es orar sin conocer a Dios por medio de la fe en Cristo. O sea, si nosotros no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, nuestras oraciones no podrán hacer eco a Dios, porque no podemos, no, verdaderamente Dios no nos va a escuchar porque no tenemos una relación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Lo primero es reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado y que necesitamos a Dios y que necesitamos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, recibirlo y recibimos al Espíritu Santo y entonces podemos tener una relación con Dios por medio de Jesús y entonces ahora sí podemos entablar una comunicación con Él. Pero de otra manera queremos comunicarnos con alguien que está muy lejos porque nuestro pecado nos aleja de Él. Entonces, definitivamente, el primer punto es orar sin orar, ¿verdad? La primera traba es orar sin conocer a Dios por medio de la fe en Cristo. Hay muchos que oran que por medio de los santos, que la Virgen, órale a la Virgen, órale al santo, órale a no sé quién. No, dice la palabra de Dios que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Es por el único que podemos ser escuchados, definitivamente. Entonces, por eso es importante conocer esta parte de nuestro Señor. Orar sin conocer a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es en Juan 14:6. Eso es muy claro, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No es por la Virgen, no es por ningún santo, no es por el Papa que usted puede llegar a Dios. Es por medio de Jesucristo nuestro Señor que usted puede llegar a Dios y que usted puede conocer a Dios y tener una relación con Él. Si un hombre no es salvo ni se ha rendido a Cristo como Señor, no tiene un mediador entre Él y Dios. Por lo tanto, no es recibido en el lugar santísimo. Entonces, fíjese muy bien, aquí en 1 Timoteo 2:5, la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice, el cual, en el 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él vino a darnos la salvación. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para que usted pudiera entrar en una relación con Dios, para que usted pudiera tener una vida eterna y para que usted pudiera ser salvo y poder tener una vida alineada a la voluntad de Dios. Entonces, por medio de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que fue enviado para nuestra salvación. Orar con un corazón impenitente. Cuando usted ha pecado y no le da importancia a su pecado y no lo confiesa y no va ante Dios y le pide perdón y usted le pide algo, Dios no se lo va a dar. Porque usted no está reconociendo que ha fallado, que ha pecado. Si usted se aferra a su pecado, si usted sigue pecando y sigue orándole a Dios y sigue le pidiendo a Dios cosas y sigue poniendo sus peticiones de salud, de todo eso, pero usted sigue en el pecado, se aferra al pecado, usted está lejos de Dios, por lo tanto Dios no lo va a escuchar. Dios no puede estar donde está el pecado. Dios no puede estar, no puede ser burlado y usted no puede utilizar a Dios de esa manera. Dios no puede ser usado ni burlado. Dios es al contrario. Usted necesita tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Necesita reconocer su pecado. Necesita ir y confesarlo y pedirle perdón a Dios para que Dios lo pueda escuchar. Y lógicamente, cuando usted va y le pide perdón a Dios, es porque usted ya no quiere volver a pecar, no quiere volver a caer en esa falla, y Dios le va a ayudar para que usted pueda ser restituido y pueda ser usted hecho una nueva criatura y entonces dejar el pecado que usted hizo.
Pero si usted quiere seguir en el pecado y quiere tener una relación con Dios, no va a poder, porque está lejos de Dios totalmente. Dice la palabra, en el salmista reconoce: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Salmo 66, 18 y 19. Entonces vamos a la palabra ahí en el Salmo. Salmo 66, 18 y 19 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dios solamente puede escucharnos cuando no hay maldad en nuestro corazón, cuando hay arrepentimiento, cuando nosotros queremos ser perfeccionados por Él, cuando nosotros verdaderamente queremos tener una relación y obedecerle. Dios va a escuchar nuestra oración. Si no, no va a escuchar su súplica. Si nos aferramos al pecado y mantenemos a Dios a la distancia, Él también se aleja de nosotros. Si permaneces en pecado y te niegas a confesarlo, no puedes aferrarte plenamente a Dios. El número 3, orar para hacerse ver. Dijo Jesús: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Esto lo dice en Mateo 6:5. Entonces, oye, pero ¿cómo entonces no puedo orar en público? Sí, puedes orar en la iglesia, ¿verdad? Sí puedes, pero con un corazón sincero que se conecta con Dios y además sin que te vean todos, sin que te pongan los faros, sin que te sientas tú que tú eres para que todo el mundo diga: ay, mira Juan, qué santo es, ¿verdad? Cómo le gusta la palabra, cómo ora. Ay, a mí me gustaría orar como Juan Felipe, porque ora muy bonito. No, no, no. Eso no, ¿no? No, no, no es por ahí. Es más bien que usted deba, cuando vaya a orar, busque un lugar en lo secreto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cierres la puerta de tu habitación, te arrodilles y te presentes ante Él. Y ante Él platiques, hables, les pongas tus peticiones, les pongas tu corazón, les pongas tus necesidades, le pidas perdón, le des gracias, pero en una relación únicamente con Él. Eso es entre Dios y tú. No tiene por qué nadie enterarse, ¿verdad? Eso solamente es entre Dios y tú. Claro que si vamos a orar en la iglesia, muchas veces nos guía en oración una persona en la iglesia, pues está bien que nos guíe en oración, pero usted lo está guiando, pero usted está orando, ¿verdad? Con devoción al Señor, exponiéndole esas peticiones y exponiéndole con amor y con humildad todo lo que le estamos expresando en alabanza y adoración en la iglesia. Esto es muy, muy, muy importante. Quiero leerles, vamos a Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Simple y sencillamente. ¿Cómo debemos orar? ¿En dónde debemos orar? No para hacernos ver, no para que digan que somos muy santos, no para que digan: ay, mira cómo ora, no para que digan: mira, está aquí en la iglesia orando, o en la calle, ¿no? Que vas orando y todo esto, y que te vea la gente y diga: ay, mira, ellos oran. No, nosotros oramos en nuestro aposento, con la puerta cerrada, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie nos vea, y que eso, tu Padre que está en los cielos, te recompensará en lo público. O sea, Él te dará el reconocimiento que necesitas en lo público, mientras tú los sigas de acuerdo con humildad y reverencia estos pasos para que tu oración pueda ser escuchada. Orar con palabras huecas y repetitivas.
¿Qué nos hace pensar que Dios quiere escuchar oraciones enlatadas sin vida y mecánicas? Híjole, esto sí, la verdad sí lo dice también Dios, que no debemos orar así, que no hagamos repeticiones ni digamos palabras huecas, porque dice, muchos piensan que por hacer estas oraciones van a ser escuchados o van a ser atendidas sus peticiones. No, no debemos, muchos rezan el Padre Nuestro así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bla, 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 ¿no? Y no es así, es un modelo de oración, ¿verdad? No debemos o sea, rezar como oraciones que han sido hechas por los hombres, como el rosario y todas estas cosas, o las oraciones a los santos, porque esas oraciones no tienen respuesta. Esas oraciones son huecas, son repeticiones nada más de cosas que ni siquiera entiende usted, porque las repite nada más porque las aprendió, pero ni siquiera sabe lo que usted está hablando, ni lo que está diciendo, ni a quién le está orando, ni cómo le está orando. Por eso es importante conocer que las oraciones deben salir del corazón, no son mecánicas, son palabras que usted dirige a Dios, que usted le expresa a Dios, que usted le pide a Dios por medio de su oración, de su palabra, de su relación con Él, ¿verdad? Ahora, si usted siente que no sabe orar y dice, es que yo no sé cómo orar, ¿cómo debo orar? Bueno, siga el modelo, el ejemplo de la oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Por ejemplo, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios Padre Santo, que estás en toda tierra, en el cielo y en todo lugar, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú cada día manifiestas tus maravillas, manifiestas tu misericordia cada mañana, Señor, en nuestras vidas, ¿verdad? Te pedimos que cubras nuestras necesidades materiales, que no falte el pan en nuestra casa, Señor, que no falte tu alimento espiritual, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que, que podamos nosotros alabarte, que nosotros podamos obedecerte, Señor. Sé con nosotros en todo tiempo, en todo momento, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. O sea, ese es un modelo de oración, el modelo del Padre Nuestro es un modelo de oración que nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que hacer primero. Primero, pues pedirle a un Padre, ¿no? Porque somos sus hijos. Ya recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ahora somos sus hijos. Por lo tanto, tenemos que dirigirnos con reverencia, con respeto al Señor, dándole su lugar, dándole su espacio y eh, dándole gracias, pero también, ¿por qué no? Pidiendo sus necesidades espirituales, emocionales, psicológicas y materiales. O sea, Dios conoce, pero Dios quiere que usted se las exponga, pero de la manera que debe ser. Por eso dice, y cuando, y, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No hagas repeticiones de oraciones. Las oraciones son personales, las oraciones son de manera personal con Dios, de manera relacional con Dios. Entonces, tus oraciones, como tú le expreses tu oración, como tú hables con Dios, es la manera en que Dios te va a escuchar. No hay una manera específica. Si hay un modelo para empezar, bueno, a tener ese conocimiento de cómo hablarle a Dios, pero ya con el tiempo ustedes empezarán a orar de la manera formal o de la manera adecuada o de la manera en que Dios ponga en su corazón. A veces el Espíritu Santo pone en nuestro corazón la manera en que vamos a orar en ese momento, pone las palabras y pone todas las circunstancias para que usted ore de manera correcta y pida de manera correcta. Oraciones no pronunciadas. No tenéis porque no pedís, dice Santiago 4:2. Pareciera evidente, pero una de las razones por las que nuestras oraciones no son respondidas es porque no oramos. Miren, ¿por qué a veces las personas no oran? Porque creen que como Dios sabe todo, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que por un lado no podemos nosotros orar. No podemos nosotros no orar. No, es que Dios ya conoce mis necesidades. ¿Por qué no me da lo que necesito? ¿Por qué no me saca de esta deuda? ¿Por qué no me saca de esta cosa? ¿Por qué no me saca de este problema? ¿Por qué traigo un problema de salud? Dios lo sabe. ¿Por qué no hace nada por mí? Porque no se lo pide. Porque no ora. Porque no tiene una relación con Él. Y si usted no tiene una relación con Él, y si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pues menos va a poder escucharlo y menos va a poder hacer efectiva la oración si usted la hace. Si no la hace, pues Dios si no le pides, no. Él te respeta y dice, bueno, pues no quiere mis bendiciones, pues está bien, ¿no? Que no las pida. Y a veces Dios puede concedernos cosas, a veces sin que oremos, pero para que vea que Dios está ahí, que se puede mostrar. Pero, pero Dios nos pide. O sea, aquí hay algunos elementos que son importantes. Codiciáis. Hay codicia, hay envidia y hay lucha, ¿verdad? Pero no pedís. Es decir, quiere decir que estamos fuera de la voluntad de Dios, porque la codicia, no codiciarás, dice el mandamiento. ¿Sí? Dice que ardéis en envidia y dice que no tenéis lo que deseáis y que combates. Entonces estás alejado de Dios, no pides, no oras, no le pides a Dios, te crees autosuficiente, por lo tanto, pues no tienes, porque no pides. Debemos verdaderamente tener una vida devocional de oración. Por eso es importante que no tengas una vida fría de oración, que no tengas una vida fría de oración, sino que sea una vida caliente, que constantemente estés orando. Si tienes una vida fría de oración, que nada más le pides a Dios cuando estás necesitado, cuando tienes problemas, o nada más para darle gracias a Dios, o nada más para oras cuando los alimentos, pues Dios no se va a manifestar verdaderamente bien en tu vida porque no estás orando, no estás teniendo una relación abierta con Él. Orar con un corazón lujurioso, dice ahí mismo en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para gastar en tus pecados, para gastar en tus placeres. Si tú estás pidiendo a Dios que quieres tener esa mujer que está en el trabajo, que te gusta, y que te la conceda, ¿verdad, Dios? Pues Dios no te va a conceder eso. ¿Por qué? Porque resulta que tú eres casado y quieres tener relaciones extramaritales con alguien y eso no está en la voluntad de Dios. Un carro, el carro de mi jefe. Quiero tener el mismo carro que tiene mi jefe. Concédeme tener una casa, concédeme esto, concédeme el otro. Dios no es un genio para que le conceda deseos. A Dios, como lo dije, no se le puede usar así. Dios es, si usted hace su voluntad, si usted busca primero el reino de Dios, pues usted, ¿verdad? En su voluntad le van a ser añadidas cosas, ¿verdad? Que dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, o sea, lo material le será añadido conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su voluntad, no conforme a lo que usted cree que está bien o lo que usted quiere. Eso nunca. A Dios no podemos engañarlo con oraciones que tienen más que ver con la satisfacción de nuestros deseos pecaminosos que con cómo podemos honrarlo y cumplir sus divinos propósitos. Totalmente. Dios no puede conceder, Dios no puede estar donde está el pecado, por lo tanto Dios no le va a conceder cosas que vayan a ocasionarle pecado o caída o que le puedan ocasionar tentación o que le puedan ocasionar un daño. Dios a veces no contesta esa oración porque sabe que eso le va a hacer daño en su vida y que eso va a lastimar en su relación con Él. Mejor acérquese a Dios verdaderamente para conocer cuál es el propósito de Dios y acérquese a Dios arrepentido de sus deseos pecaminosos y que cambie sus deseos por la voluntad de Dios. Orar mientras maltratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿verdad? Convivir, dice ahí en 1 Pedro 3:7,
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, ¿por qué tienen estorbo nuestros? Porque usted no trata bien a su mujer, le es infiel, no le da para el chivo, no cumple con sus responsabilidades como esposo ni como padre, trata mal a los hijos. Pues todo eso es un mal testimonio en nuestra vida y por lo tanto pues eso va a ser un estorbo para que no puedan llegar las oraciones. Si usted quiere tener una vida de testimonio, pues tiene que seguir lo que la palabra de Dios dice. Tiene que tratar bien a su esposa, tiene que tratar bien a sus hijos, tiene que tener una vida de testimonio, ser fiel, cumplir con sus responsabilidades y ser esa cabeza que Cristo nos dio como responsabilidad para guiar a nuestras familias y a nuestros hijos. Y eso es muy, muy importante porque nuestras mujeres, nuestros hijos, si están en Cristo, son también, dice aquí que nuestras mujeres son coherederas de la gracia, o sea, son como hermanas en Cristo para nosotros. Entonces deben ser tratadas como hermanas en Cristo, ¿sí? Como hijas de Dios. Porque aparte de ser nuestras esposas, son hijas de Dios. Por lo tanto, tenemos que honrar a Dios. Y honrar a Dios es amarnos los unos a los otros. ¿Bien? Entonces, eso es muy, muy importante para que no haya un estorbo en la oración, para que no estorbe un pecado en la oración, porque entonces no va a ser respondida ni va a ser escuchada. Si no escuchas a tu esposa, Dios no te escuchará a ti. Más claro que el agua no puede ser. Orar mientras ignora al pobre. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Esto dice Proverbios 21:13. Esto es muy importante. Aquel que no... cuando tú recibes a Cristo, en tu corazón Él pone el amor en tu vida. Pero es un amor de compasión, de misericordia, de generosidad. Y si tú niegas esa generosidad, esa compasión al que está necesitado y tú lo puedes ayudar, no sé, dándole algo de comida, dándole algo de ropita, dándole una palabra de aliento, llevándole el Evangelio, llevándole el amor de Dios, pues no puedes negarlo, lo tienes que hacer. Porque si no, cuando tú pidas, no, si tú no lo hiciste, el Señor no te lo va a dar, porque tú tampoco lo viste. ¿Cómo quieres merecer algo que tú no das? ¿Sí? Entonces es la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes el amor de Dios, pues tienes que compartir, tienes que ser compasivo, tienes que ser misericordio y compartir con otros. Te vuelves generoso. ¿Por qué? Porque Dios ha sido generoso contigo también. Entonces en agradecimiento compartes con el otro. Si no cultivamos un corazón compasivo y generoso, nos empobrecemos espiritualmente y Dios nos ignora. Orar con amargura hacia otro. Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. A veces oramos por personas que, híjole, que son bien difíciles para nosotros. Son complicadas, son personas que nos han hecho la vida imposible, son personas que nos lastiman constantemente, son personas que nos hieren, que nos hacen bullying, que nos afligen, en fin. Y que debemos estar orando, pero a veces oramos con amargura, oramos con rencor, y esa oración no llega. Esa oración no llega a Dios. Por eso nosotros, al estar orando, debemos perdonar, porque nosotros ya alcanzamos el perdón de Dios. Esa gracia que por medio del sacrificio de Jesucristo, que vino a morir por nosotros, nos fue dada, la hemos recibido porque el Señor nos la quiso dar como un regalo para poder tener una relación con Dios. Por lo tanto, debemos reconocer que Él nos perdonó y que nosotros estamos obligados a perdonar por nuestro corazón, porque Él ya nos perdonó. Nosotros debemos ir y perdonar. Dele la oportunidad a esa persona de ser perdonada. Póngalo en oración para que Dios le quite toda amargura, todo dolor, todo resentimiento y lo ayude a perdonar a esa persona
y que al perdonarlo, pues esa persona pueda ver el amor de Dios, el amor de Cristo en su vida, y a lo mejor ella también pueda ser cambiada, pueda ser transformada por Dios y pueda ser alcanzada por medio de ese testimonio para que Dios pueda hacer cosas maravillosas también en esa persona y pueda ser usado usted por medio de ese testimonio de perdón y de amor. Acuérdese que el amor, el perdón, es la manifestación más grande del amor, y ese es el verdadero amor de Dios. El amor viene de ese perdón que aunque no lo merecíamos, Dios quiso perdonarnos para hacernos sus hijos. Y qué mejor que esto, ¿verdad? Entonces, cuidado, pues busquemos en nuestro corazón si todavía hay personas que no hemos perdonado, para que no sea un estorbo en nuestra oración o no sea una traba ese aspecto de la falta de perdón en nosotros para otros, ¿verdad? Para que también nosotros podamos ser perdonados y también podamos ser amados por Dios y podamos ser reconocidos como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que ama a Dios ama a su hermano. Entonces, ame a su hermano, ¿verdad? Ame al enemigo, tiéndale una mano, dele una ayuda y exprésele perdón para que él pueda también reconocer a Dios en su vida. Dice aquí, si no cultivamos un corazón compasivo y generoso, nos empobrecemos espiritualmente y Dios nos ignora. La falta de perdón indica que nuestro corazón se cierra y se resiste, lo cual también clausura nuestra vida de oración. Orar con un corazón falto de fe. ¿Cuántas veces no ha orado usted creyendo que Dios no lo va a hacer? ¿Cuántas veces no ha orado pensando que realmente Dios responderá a mi oración? ¿Realmente Dios me sanará? ¿Sanará a mi hijo? ¿Sanará a mi esposa? ¿Sanará a mi madre? ¿Verdaderamente Dios en algún momento me dará el trabajo que necesito? ¿O cubrirá mis necesidades? ¿O podré comer el día de mañana? ¿Cuántas veces ora usted dudando? Si usted ora dudando, no le va a ser hecho. Si usted antes de buscar a Dios en una necesidad busca solucionarlos por otras maneras, no está confiando en Dios. Eso es falta de fe. Usted está confiando en otras cosas antes que Dios. Y primero tenemos que ir a Dios antes que ir al médico, antes que ir a buscar otras soluciones. Antes de endeudarse para sacar adelante algo, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría, tiene que pedirle a Dios que le ponga esa fe en su corazón, creyendo que será hecho y va a ser hecho. Dice la palabra de Dios, dice aquí, el hombre que quiere escuchar a Dios debe pedir con fe sin dudar, porque el que duda semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea, inestable, que no tiene una vida firme en oración, que a veces cree que sí, Dios le va a ayudar, y a veces cree que no, y a veces cree que Dios puede hacerlo, y a veces no. Entonces usted le está quitando el poder, la autoridad a Dios. Y al quitarle usted esto, ¿verdad? Le está diciendo a Dios que no cree en Él, que no tiene fe, que cómo va a hacer todo lo que se ha pedido en el nombre de Jesús o será hecho, dice la palabra de Dios, pero tiene que pedir en la voluntad de Dios, tiene que evitar estas 10 trabas, ¿verdad? Para que con fe usted pueda llegar a reconocer que Dios va a responder. Fíjense bien, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es el hombre de doble ánimo? Es el hombre tibio. Y dice la palabra de Dios que Dios vomita al tibio. Aunque a veces sí cree, a veces no cree, a veces
A veces le cree a Dios, a veces hace las cosas en sus fuerzas, a veces busca la manera de hacerlo de manera diferente, busca el consejo de otros, no busca a Dios, busca en el corazón de Dios y a veces no busca. Entonces, eso es inconstante. En todo momento debe ser con Dios, fe en Dios, pedir y que no nos lleven. Ay, no, ahora no, Dios está muy ocupado, hay que ayudarle. A Dios no se le ayuda porque Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es hermoso, Dios es todopoderoso y tiene el poder de cumplir su voluntad por medio, cumpliendo una oración, dándole la respuesta a su oración, pero si usted no duda, si usted tiene fe, dice Dios que si usted tuviera fe, como una semilla de mostaza, usted diría a la montaña que se moviera y se movería. Si tuviéramos así de fe, debemos tener fe en Dios, saber que la fe nos debe mover a obedecer a Dios para tener la respuesta de su oración. La fe es, le creo a Dios de tal manera que le obedezco. Entonces, todo lo que está en su palabra, debo obedecerlo. ¿Para qué? Para que mi respuesta a la hora de orar sea hecha. Y que Dios pueda responder en tiempo y en forma. ¿Verdad? Si en realidad no creemos que el Señor se interesa o que puede hacerlo, entonces Él dice que no lo hará. Y sí, verdaderamente Él va a decir, no, pues yo no lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer si no cree que lo puedo hacer? ¿Verdad? Siempre que Jesús decía en alguna, cuando le pidió el ciego, ¿verdad? Le dijo, ¿qué es lo que deseas? Le dijo, quiero ver. ¿En verdad crees? ¿Tienes fe? Sí, sí tengo fe, sí creo y sí quiero. Y en ese momento lo hizo ver. Cuando tú quieres y crees que el Señor puede hacerlo, el Señor lo va a hacer. Y te va a dar esa bendición y te va a dar esa respuesta. Bueno, hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Mañana continuaremos con las 10 claves para una oración eficaz. Ahora al contrario, ahora sí, ya conocimos cuáles son las trabas. ¿Qué es lo que debemos no hacer para, que no haya un problema o no haya un estorbo en nuestra oración? Ahora las 10 claves para una oración eficaz. Para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración sea respondida y para que nuestra oración venga con una respuesta favorable de Dios de una u otra manera. ¿Verdad? Entonces mañana seguimos con esta serie de oración de prometo orar por los demás. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Oren por mí. Pues salgo de viaje el día de hoy por la noche para mañana estar en México. Gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias a Dios por su compañía y que Dios les siga bendiciendo. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide.